Viendo la pantalla, por favor. Sí. Ya, gracias, Gis. Sí, se ve. Ya, doctor. Entonces, me confirma, doc, cuando iniciamos. Yo creo que ya podemos empezar. Ya, perfecto, doc. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Vamos a ver en esta exposición lo que es el páncreas, ¿no? Entonces, tenemos que saber que el páncreas se origina más o menos de dos yemas ventrales, ¿no? Perdón, de dos yemas. Una yema dorsal, como ustedes están viendo aquí, que nace de la parte dorsal del intestino, y una yema ventral que está en común con el conducto biliar. En la yema ventral vamos a tener dos yemas, una izquierda y una derecha. La yema izquierda va a involucionar, mientras que la yema derecha, más o menos a la séptima semana de gestación, va a sufrir un giro posterior e inferior para unirse a la yema dorsal y se van a fusionar, como les comenté, en la séptima semana de gestación. Esto es importante recalcar porque nos va a explicar algunas variantes anatómicas que tenemos. Entonces, como ustedes ven aquí, la yema dorsal va a formar lo que es la cola, el cuerpo y la parte de la cabeza del páncreas, sobre todo la parte anterior, y la yema ventral va a formar lo que es el proceso uncinado postero inferior de lo que es la cabeza del páncreas y el proceso uncinado. Entonces, a raíz de la formación del páncreas tenemos que es un órgano transversal que se encuentra más o menos a la altura de L1. Es ligeramente oblicuo. Ustedes ven que la colita del páncreas se tiende a un sentido más craneal. Por eso es que la tomografía tenemos que observarlo en varios cortes, porque no está totalmente recto, sino oblicuo. El páncreas va a estar en sí formado por lo que son las células ductales y acinares en el 80%, como ustedes ven aquí, los acinos. Estas células van a ser encargadas de producir lo que son las enzimas pancreáticas o que nos va a ayudar para la digestión y para un metabolismo normal. Representan el 80% de toda la glándula, lo que son los acinos, y el 2% va a estar formado por lo que son los islotes de Langerhans, que está formado por diferentes células que van a producir lo que es el glucagón, insulina y la somatostatina, que esta es una función endocrina del páncreas. El 18% el resto de la glándula va a estar formada por lo que es estroma fibroso, en donde vamos a encontrar los vasos, los nervios y los linfáticos. El páncreas va a estar relacionado, como les dije, es transversal y ligeramente oblicuo, entonces la cabeza va a estar relacionado con la C duodenal y esta se encuentra adherida a la serosa por el surco pancreático duodenal en esta parte de aquí. Esto es importante porque nos va a permitir clasificar sobre todo algunos tumores y también en el caso de la pancreatitis del surco pancreato duodenal. En la parte anterior de la cabeza va a estar cubierto en sí por lo que es el píloro del estómago, que en la parte superior más o menos a esta altura, y en la parte inferior va a estar cubierto por el mesocolón transverso. En la parte posterior de la cabeza del páncreas, que más o menos estamos viendo por aquí, va a encontrarse los vasos, lo que es el ilio, la vena renal derecha, la arteria gonadal derecha, la vena cava. Va a continuarse la cabeza del páncreas con el cuello, que es una zona de transición entre la cabeza y el cuerpo del páncreas. En el cuello, justamente por detrás, se va a unir lo que es la vena esplénica con la vena mesentérica superior para formar el confluente de la porta, justo a nivel del cuello. El cuerpo del páncreas se va a extender hacia la izquierda para alcanzar el canal paravertebral izquierdo y va a girar va a tener una orientación medio oblicua. Y la cola va a estar relacionada con lo que es el hilio del vaso. La cola puede tener varias disposiciones de acuerdo al hilio del vaso. Entonces, la cola puede estar un poco craneal, puede estar en la parte media en relación con el hilio o puede estar un poco más inferior al hilio. El proceso uncinado, como vimos que se forma de la yema ventral, gira posterior a inferior y este está relacionado con los vasos. Este queda posterior a los vasos mesentéricos, entonces puede estar antes o en contacto con la vena mesentérica, puede estar anterior a la vena mesentérica, perdón, en contacto con la vena mesentérica o puede estar en contacto también con la vena y la arteria mesentérica. La extensión más prolongada del proceso uncinado que se extienda más de estos límites nos da otra variante anatómica que es el páncreas en herradura, que ya lo vamos a ver posteriormente.
El páncreas se va a encontrar en el espacio pararrenal anterior que ustedes ven aquí. Este espacio va a estar limitado en la parte anterior, donde ustedes, justo esta parte de aquí es el peritoneo parietal posterior, por donde estamos viendo con el láser. Y en la parte posterior va a estar limitado por lo que es la hoja anterior de la fascia de Gerota, en esta parte de aquí, y en la parte lateral pues no vemos muy claramente aquí, pero está limitado por la fascia lateroconal. En este espacio también vamos a encontrar lo que es el duodeno, el colon ascendente y el colon descendente. Esta relación es importante, como les digo, conocer, sobre todo en las pancreatitis, en lo que se puede diseminar la enfermedad, ¿no? Entonces aquí vemos lo que es el páncreas, y en la parte anterior su peritoneo parietal posterior, y en la parte posterior, que vemos más claramente aquí, una linita más gruesa, es la hoja anterior de la fascia de Gerota. Las dimensiones del páncreas, bueno, realmente hay varias literaturas donde les dan algunas medidas, pero conforme pasa la edad, el páncreas va a ir disminuyendo de tamaño. Un tamaño promedio va a tener de largo de 12 a 20 centímetros, y en lo que es en la cabeza siempre vamos a tener que es menos de 3 centímetros, y la cola y el cuerpo tiene que ser menos de 2,5 centímetros. Como ustedes ven aquí, encontré una tabla referencial que de acuerdo a la edad nos va dando las medidas de la cabeza, el cuerpo y la colita. Siempre, conforme aumentan los daños, el páncreas va a ir disminuyendo de tamaño, como ustedes ven. Entonces, a los 20 años, la cabeza tiene una distancia más o menos de 25 a 32, el cuerpo de 17 a 21 y la cola de 16 a 20. Sin embargo, ya a los 71 a 80 años, el páncreas disminuye de tamaño, con la cabeza de 17 a 25, el cuerpo de 12 a 17 y la cola de 11 a 15. Pero para no confundirnos, encontré esta mnemotécnica que siempre tiene que ser menos de 3 y menos de 2,5. La irrigación del páncreas va a estar dado por algunas arterias. Es importante conocer que tenemos las arterias van a nacer tanto del tronco celíaco como de la arteria mesentérica superior. Entonces, en el tronco celíaco, como ya en algunas exposiciones nos habían comentado, va a estar formado por la arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda, que no la vemos aquí, y la arteria hepática común. En la arteria hepática común va a dar algunas ramas, que es la gástrica derecha y la arteria gastroduodenal que estamos viendo aquí. La gástrica derecha no la vemos, y también la hepática común derecha e izquierda, que son propiamente dichas las hepáticas. La gastroduodenal que está aquí va a dar algunas ramitas. Va a dar una rama que es la pancreático duodenal superior, y otra rama que es la pancreático duodenal posterior. Entonces, son dos ramas pancreático duodenales. Una anterior, la de aquí, y otra posterior. Nos vamos a la arteria mesentérica, a la arteria esplénica. Esta arteria esplénica va a dar algunas, recorre la parte supero posterior del páncreas, más o menos aquí, y va a dar algunas ramas a esta glándula. Entonces, la rama principal se llama arteria magna, que estamos viendo aquí, que va a irrigar lo que es la parte del cuerpo y la cola del páncreas. De la arteria esplénica puede nacer una arteria pancreática dorsal. Puede nacer de la esplénica, del tronco celíaco o de la mesentérica superior. Esta arteria pancreático dorsal va a dividirse en dos ramas. Una izquierda, que es esta de aquí, y esta es la arteria pancreática transversal, que viene hasta la cola del páncreas, y va a dar otra rama anastomótica que se viene a unir a la pancreático duodenal superoanterior. De la rama mesentérica inferior igualmente van a salir dos ramas, que es las pancreático-duodenales inferiores, tanto anterior y como posterior. La anterior se va a unir con la rama anterior, que era de la gastroduodenal, y la posterior con la rama posterior de la arteria gastroduodenal, y van a formar dos arcadas, que es la anterior y la posterior, como estamos viendo aquí. Entonces, estas arcadas van a irrigar todo lo que es la cabeza del páncreas y el proceso uncinado. La arteria pancreático dorsal va a irrigar todo lo que es el cuello, y también va a dar ramas a la cabeza y ramas al cuerpo y cola, perdón. Y la pancreático magna, la principal, también irriga todo lo que es la colita y el cuerpo del páncreas, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí una angiografía con catéter donde ustedes ven la arteria esplénica, que es esta de aquí. Vemos la hepática común, donde va a dar una rama gastroduodenal, y de esta gastroduodenal va a salir una arteria pancreático duodenal superior y anterior.
Entonces, esta es la pancreático duodenal que tiene que unirse a la rama que viene de la mesentérica inferior, que aquí no lo vemos, sino vemos en esta segunda imagen donde viene la mesentérica superior y da la pancreático duodenal inferior anterior. Estas dos ramas se unen y forman la arcada anterior. Aquí vemos también lo que la gastroduodenal da una rama posterior, pancreático duodenal superior posterior, ¿no? Las venas del páncreas van a estar, asimismo, van a formar dos arcadas, como vimos las arterias, una arcada anterior y posterior, asimismo por las venas pancreatoduodenales superiores e inferiores. Y estas van a drenar directamente en la vena mesentérica o ya en el confluente de la porta. Las venas pequeñas que se van recolectando tanto en el cuerpo como en la cola del páncreas van a drenar directamente en la vena esplénica, ¿no? El páncreas en una radiografía no lo podemos ver, lo vamos a ver cuando ya esté calcificado. Eso quiere decir, ya es una consecuencia de una pancreatitis crónica y lo vamos a localizar a la altura de L1 como lo estamos viendo aquí. Ustedes ven aquí la disposición transversal y oblicua del páncreas, pero vemos puntos de calcificación, ¿no? Justo en esta parte de aquí. También podemos ver signos indirectos de una pancreatitis, como es el asa centinela, donde hay un hilio de las asas que están próximas al páncreas. Esto quiere decir al duodeno y el dieyuno. Entonces vemos aquí que hay una dilatación de lo que es el duodeno y este es un signo indirecto de una inflamación del páncreas. Lo que es en la ecografía, nosotros vamos a ver en un corte transversal, vamos a ver lo que es todo el páncreas. Estamos viendo aquí es la cabeza, el cuerpo, la cola. Tenemos aquí el confluente de la vena esplénica que se une con la vena mesentérica superior y van a formar la porta. El páncreas en ecografía tiende a ser más homogéneo y generalmente en los adultos jóvenes puede ser un poco hipoecoico y en los adultos ya mayores o también porque en personas obesas tienden a hacerse más hiperecoico por la infiltración grasa que puede tener el páncreas. Aquí tenemos las relaciones también del páncreas, donde tenemos aquí la aorta, el cuerpo vertebral, tenemos la vena cava, este es el lóbulo izquierdo del hígado y este es lo que es el estómago, ¿no? Acá vemos otra imagen igual donde se le delimita el páncreas con la cabeza, el cuerpo y la cola. Entonces, igual el lóbulo izquierdo del hígado, el cuerpo vertebral, la aorta, la vena cava inferior. Las medidas en ecografía del páncreas van a ser en la cabeza menos de 30 milímetros o 3 centímetros, como habíamos conversado, el cuerpo y cola igual menos de 25 milímetros o 2.5 centímetros y el conducto pancreático tiene que medir 2 milímetros. Generalmente el conducto pancreático cuando se lo ve de forma dilatada, de forma aislada, sin tener algunos otros datos, decía que es un predictor para lo que son cánceres de páncreas. Entonces es importante también que lo podamos medir. Igual en esta fotografía estamos viendo la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, ¿no? Esta es la arteria mesentérica, el confluente de la vena esplénica con la vena mesentérica superior para formar la porta, la aorta, la vena renal izquierda, perdón, la vena cava que está colapsada, el cuerpo vertebral. En el ATAC nosotros tenemos que observar el páncreas en varios cortes. Debido a su disposición oblicua, pues primero vamos a ver lo que es la cola del páncreas. Y mientras vamos siguiendo caudalmente los cortes, vamos a seguir viendo las demás estructuras, que ya vemos acá el cuerpo, el cuello y la cabeza del páncreas. Entonces, aquí vamos a ver algunas estructuras con las que están relacionadas, en donde vemos aquí la segunda porción del duodeno, lo que es la arteria hepática, en esta parte de aquí, el conducto colédoco, la cabeza que está alrededor, más o menos, aquí está la arteria gastroduodenal, la vena mesentérica superior, y esta es la arteria mesentérica superior. Aquí, como les dije, este es un corte más caudal y ya estamos viendo la parte más ya del cuerpo y de la cabeza del páncreas. Y un corte más caudal, ya vemos lo que es el proceso uncinado que forma un tipo C alrededor de los vasos mesentéricos. El páncreas va a tener una densidad más o menos alrededor de 40 unidades Hanschel, más o menos 10 unidades, y tiene una densidad similar al hígado. Puede ser iso o levemente hiperdenso respecto al hígado.
Este es un corte sagital e igual tenemos que hacer varios cortes para poder ver toda la estructura de la glándula, pero en este corte lo que estamos viendo es la cola del páncreas que se relaciona con el hilio esplénico a esta altura. Me olvidé de comentarles que la única parte del páncreas intraperitoneal es la cola, el resto del páncreas es retroperitoneal. En el corte coronal también estamos viendo aquí ya la estructura, el cuerpo del páncreas que viene con la cabeza y se hace una forma de C más o menos con el proceso uncinado, que es esta parte de aquí, ¿no? Y el proceso uncinado queda posterior a los vasos mesentéricos. Ya, esta es una tomografía donde vemos dos páncreas que son relativamente normales. ¿Cuál es la diferencia de estos páncreas? Que esta es una paciente joven de alrededor de unos 30 años, mientras que esta páncreas ya es en un adulto mayor de 70 años. Ustedes le ven como más hipodensidades dentro del páncreas y esto se debe a la infiltración grasa porque tiene una densidad similar a la grasa que se encuentra mesentérica. Entonces, pero este páncreas es normal. Sin embargo, por la edad, y ha sufrido infiltración grasa. En la resonancia magnética nosotros vamos a ver al páncreas iso o hiperintenso respecto al hígado. Como podemos ver aquí, igual aquí está lo que es la confluencia de la porta. Esta parte de aquí es el cuerpo, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas que está en relación con el hilio esplénico, ¿no? Acá se ve más claramente la cabeza. Este es un corte más caudal y se ve más o menos cómo viene el proceso uncinado. Podemos también valernos de otros estudios para ver lo que son las vías de los conductos biliares y las vías pancreáticas. En este caso, pues estamos viendo una CEPRE, después ya de la colocación del catéter, vemos cómo el conducto pancreático se une al conducto biliar principal para drenar lo que es en la segunda porción del duodeno. Entonces, este es el conducto pancreático dorsal principal. Acá también tenemos una colangiopancreatografía por resonancia magnética, donde es una reconstrucción donde estamos viendo también la vía pancreática principal, donde se une al conducto biliar y drenan en la segunda porción del duodeno. Tenemos algunas variaciones lo que son en el conducto pancreático. Lo normal es que el conducto pancreático se haya formado de la yema dorsal, lo que es el conducto de la cola, el cuerpo y la parte anterior de la cabeza, y de la yema ventral lo que es el conducto de la parte posterior e inferior de la cabeza del páncreas. Entonces, la variación normal es que haya un conducto principal que se fusione al conducto ventral y formen el conducto de Wilson y drenen en la segunda porción del duodeno, y puede haber un conducto accessorio de Santorini que esté en esta parte de aquí y drenen la papila menor del duodeno. Las variaciones de esta configuración normal que les acabo de comentar es que el conducto de Wilson, el dorsal se fusiona al conducto ventral y forman el Wilson y viene con un descenso, desciende por decirlo así. Esta es una configuración normal. En ocasiones el conducto tiende a irse de manera vertical, como ustedes ven aquí, es como que llega al cuello, al cuerpo, cae abruptamente y se desciende a la ampolla de váter. Entonces, aquí estamos viendo una colangiografía por resonancia, entonces aquí hay hay un trayecto descendente que es en el 50% vamos a encontrar en los pacientes. Aquí hay un trayecto vertical, es como que viene horizontalmente, llega al cuello y baja abruptamente para unirse al conducto biliar en la segunda porción del duodeno y drenar en la segunda porción del duodeno, perdón. Tenemos también un conducto en forma de Z invertida, donde el conducto principal cae abruptamente y luego se hace un poco horizontal y este es en forma de Z. También hay en forma de bucle donde se hace como que un curso sigmoideo y drena igual en la segunda porción del duodeno. Entonces aquí vemos en la colangiografía cómo cae esta en forma de Z invertida, es parecido a una Z invertida, y acá en forma de bucle donde se hace como que un churrito y se une a la vía biliar principal. Las alteraciones en la embriogénesis, como habíamos dado, también nos va a dar variantes anatómicas, que es el páncreas divisum. En ese páncreas divisum, como les comenté, lo normal es que el conducto dorsal se una al conducto ventral, formen el conducto de Wilson y drenen en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de váter, y puede quedar un rezago, que es el conducto de Santorini, que va a dronar en una papila adyacente a la ampolla de váter que se encuentra más o menos a 2 centímetros.
Las alteraciones en la fusión y en la formación de los conductos puede dar un pancreas division. En este pancreas division, ¿qué pasa? Que el conducto dorsal se fusiona, el completo es que el conducto dorsal drena en la papila menor, o sea, va a drenar tanto de la cola, el cuerpo y la cabeza y drenan en la papila menor, y el conducto ventral o el de Wilson drena en la papila mayor junto al conducto biliar. Este pancreas division se ha asociado más a lo que son problemas de pancreatitis y problemas obstructivos, porque todos los conductos se van, mientras más craneal se hacen, o sea, más se acercan a la cabeza, tienen que ir aumentando de diámetro, pero a veces pasa que como la papila menor se obstruye o este conducto es más delgado, tiende a obstruirse y producir pancreatitis. Las variantes de este páncreas division tenemos un páncreas incompleto y una con la yema ventral ausente. En el incompleto, el conducto principal drena en la papila menor, pero se conecta al conducto de Wilson del conducto ventral y drenan en los dos, en la papila mayor y en la papila menor. Pero hay una comunicación. En la otra variante que es la tipo 2, esta es la tipo 1, esta es la tipo 2 y esta es la tipo 3. En la tipo 2 tenemos que hay una ausencia del conducto de Wilson y el conducto pancreático dorsal drena principalmente en la papila menor del duodeno. Aquí vemos las variantes en unas colangiografías en donde estamos viendo el páncreas division, el completo, donde el conducto pancreático dorsal drena en la papila menor. Ustedes ven que aquí no hay comunicación con el conducto biliar. Y acá abajo vemos ligeramente el conducto ventral que se comunica con el conducto biliar y drenan en la papila mayor. Aquí vemos dos conductos asimismo. Este es una corte axial de una resonancia magnética. Entonces, parcialmente vemos aquí dos conductos. Vemos la otra variante que es el páncreas division incompleto, donde estamos viendo igual el conducto principal dorsal drena en la papila menor y el conducto de Wilson, el ventral, se une. Aquí hay un conducto que está uniendo al dorsal y drena acá en la papila mayor y el dorsal en la papila menor. Otra variante anatómica tenemos que es el páncreas anular. Entonces, esta variante se forma, hay varias teorías donde dicen que la yema ventral derecha, que habíamos comentado que se origina en la parte dorsal del duodeno, tiende a extenderse y formar un anillo fibroso alrededor del duodeno, a lo que va a fusionarse con la yema dorsal. Entonces, la otra teoría dice que hay una persistencia de la yema ventral izquierda que se extiende hacia el duodeno y va a formar un anillo fibroso. Entonces, pueden haber dos tipos de páncreas anulares, un intramural y un extramural. El intramural va a tener tejido pancreático, se va a unir a las fibras del duodeno y también va a tener conductos que drenan directamente al duodeno. En el extramural, solamente el páncreas rodea al duodeno para fusionarse con la yema dorsal, pero aquí no vamos a tener fibras conectadas. Entonces, en esta tomografía nosotros estamos viendo que aquí esta es la cabeza del páncreas y dentro de la cabeza estamos viendo esta densidad un poquito más hipodensa, podríamos decirlo así, que es la segunda porción del duodeno. El páncreas anular generalmente es asintomático en el 25 al 33% de los pacientes, pero puede presentar clínica de obstrucción intestinal, de náusea, de vómito, de reflujo, y tenemos que estar presente que esto también es una variante anatómica. Tenemos otra variante también que es el páncreas anular portal. De acuerdo a esto dice que puede haber una malformación en lo que son el sistema portal o también hay una alteración en el desarrollo o fusión de lo que es la yema dorsal y yema ventral. Este páncreas anular portal se clasifica de acuerdo a la disposición del conducto pancreático principal. Tipo 1 es los conductos pancreáticos principal están por debajo de la porta. El tipo 2 se asocia a un páncreas division, como lo habíamos comentado. Y el tipo 3, los conductos pancreáticos principales están superiores a la porta. De acuerdo a eso, también los clasifican en relación a lo que es a la arteria esplénica, vena esplénica, perdón. Entonces, esta puede ser infraesplénica o supraesplénica y lo diferencian con o puede estar a la misma altura de la esplénica. Entonces, este es tipo A, tipo B y tipo C. En esta tomografía estamos viendo que en esta parte de aquí está la cabeza del páncreas
Y aquí tenemos lo que es a la vena porta, pero vemos que la estructura de la cabeza del páncreas rodea en la parte posterior a lo que es a la porta. Entonces, esto es un páncreas anular portal. El páncreas en cola de pez igual se produce porque hay una dificultad en la retracción de las yemas que yo les había explicado y no, se fusionan y no se retraen formando dos colitas. Esta es una resonancia magnética. Podemos ver que el páncreas tiene como dos colitas aquí que se parece igual a la cola de pez. Este es un TAC con contraste. En este páncreas, en esta parte generalmente dice que se forman dos conductos principales para las dos colitas. El páncreas en herradura, como les había comentado, es cuando el proceso uncinado se extiende más allá de la tercera porción del duodeno. Ustedes ven aquí la cola, el cuerpo como se va extendiendo, y acá como la cabeza y el proceso uncinado tiende a extenderse un poco más de lo normal y nos da la característica de una herradura. La agenesia de la porción pancreática dorsal generalmente es la más frecuente porque si hay una agenesia tanto de la yema ventral como dorsal, esto no es compatible con la vida. Si tenemos una agenesia de la porción pancreática dorsal, eso quiere decir que no vamos a tener lo que es la colita, el cuerpo y el cuello, y vamos a tener solamente la parte de lo que forma la yema ventral, que en este caso sería la cabeza, la parte inferior y el proceso uncinado. Como un mecanismo compensatorio, generalmente vamos a encontrar esta parte hipertrofiada, ¿no? Entonces aquí tenemos la cabeza del páncreas. Bueno, aquí tenemos la cabeza del páncreas, pero aquí vemos una estructura un poco con calcificación. Y esta es la cabeza del páncreas que está hipertrofiada. Entonces, como ustedes ven en estas tomografías, no podemos ver ni el cuerpo ni la cola, ¿no? Y aquí está el hilio. Debería la colita del páncreas estar en relación con el hilio del vaso, pero no lo vemos. Y solamente se ve la parte de la cabeza del páncreas que está hipertrofiada. Tenemos que en un 5% también vamos a encontrar páncreas ectópicos. Esto quiere decir que el tejido pancreático va a estar relacionado o va a estar adyacente a otras estructuras, como son el duodeno proximal, en el divertículo de Meckel, en el antro gástrico y en el hilio. Entonces aquí estamos viendo una tomografía que hay una estructura aquí en la segunda porción, en la pared del duodeno, que tiene una densidad, se comporta como la densidad del páncreas. Entonces, estos pueden tener, literal, tienen estructuras de lo que es componentes histológicos del páncreas, que son, puede tener acinos y islotes de Langer. La diferencia es que no están irrigados por las arterias que irrigan al páncreas, sino tienen, a veces están irrigados de otras arterias o no están irrigados. También tenemos como variante anatómica lo que son las hendiduras del páncreas, como ustedes están viendo aquí. Generalmente se presentan lo que es en el cuello y en el cuerpo. Estas hendiduras se forman porque la grasa peripancreática se encuentra dentro del tejido normal del páncreas. ¿Cómo podemos diferenciarlo de una laceración del páncreas? Es porque estas líneas son lisas y no van a atravesar el espesor del páncreas y tampoco vamos a encontrar otros signos de edema, inflamación, lo que es en los exámenes de imagen. Pero este es un páncreas normal con hendiduras pancreáticas por el tejido, por la grasa peripancreática. Tenemos otras variantes anatómicas que son las lobulaciones pancreáticas. Estas se presentan en el 30% de los pacientes y tienden a presentarse lo que es en la cabeza y en el cuello del páncreas. Están relacionadas con la arteria pancreático-duodenal anterosuperior y de acuerdo a su disposición se van a clasificar la tipo 1, esto es lo normal, esta es la cabeza del páncreas y aquí está la arteria pancreático-duodenal. En el tipo 1 vamos a tener que esta lobulación, que es una evaginación más de 1 centímetro del páncreas, va a estar anterior a la arteria pancreático-duodenal anterosuperior. Es esta parte de aquí, la lobulación. La tipo 2 es que la lobulación está en la parte posterior de la arteria pancreático-duodenal anterosuperior y la tipo 3 va a estar de manera horizontal y lateral a la arteria pancreático-duodenal anterosuperior. Entonces, como ustedes ven, esto es una variante de la normalidad del páncreas. Las variaciones en relación a la unión del conducto pancreático principal con la vía biliar, vamos a tener que el 70% se va a unir dentro de la pared duodenal y va a tener una forma más o menos de Y, con una distancia de hasta 5 milímetros en promedio. También va a tener otra, se va a unir con un canal largo, que es este de aquí. Este es un canal corto en forma de V,
y puede también desembocar de manera paralela, no se fusiona con el conducto biliar, pero desembocan en la ampolla de Vater. Una anomalía en la fusión de estos dos conductos con una distancia más a 15 milímetros ya nos va a dar problemas sobre todo de quistes del colédoco, porque viene el líquido de lo que es del páncreas y hay un reflujo porque no está cubierto por el esfínter de Oddi y tiende a formar quistes a nivel de colédoco. Entonces, esta es una unión anómala de la vía biliar con la vía pancreática. Eso es en cuanto a relación al páncreas. Ahora vamos a ver lo que es el vaso. El vaso es un órgano intraperitoneal que se encuentra más o menos a la altura, el eje longitudinal se encuentra a la altura de la vértebra 9 y 10. Se origina de una placa mesodérmica esplénica del mesenterio dorsal que une al estómago y a la aorta. Aquí vamos a ver que este es los remanentes esplénicos y la parte que lo rodea es el mesenterio dorsal. Alrededor de la quinta semana se fusionan estos remanentes y van a sufrir, mientras el estómago gira a la derecha, el vaso va a girar hacia la izquierda y va a ubicarse en el cuadrante superior izquierdo. Y aquí van a fusionarse los remanentes y formar el vaso. Mientras se gira el vaso y se extiende hacia el cuadrante superior izquierdo, el mesenterio dorsal también se extiende y este mesenterio dorsal va a formar dos ligamentos principales, que es el ligamento, el espleno-renal en esta parte de aquí y el ligamento gastroepiploico en esta zona de aquí. Ya estos ligamentos son los que van a dar la posición al vaso. El tamaño del vaso mide alrededor del 12 por 7 y por 4 y tiene un volumen aproximado de 100 a 250 cc. Esta tiene una superficie diafragmática que va a estar en contacto, como les comenté, con la 9ª y 10ª costilla y tiene una cara visceral que tiene dos impresiones, una anterior en esta parte de aquí y una posterior en la parte de acá que va a estar relacionada a lo que es con el riñón y la depresión anterior con lo que es el estómago, ¿no? Y el hilio del hígado va a estar relacionado con la colita del páncreas como lo vimos anteriormente en esta parte de aquí. El vaso va a estar formado histológicamente por dos pulpas, una pulpa roja y una pulpa blanca. Entonces, el vaso está rodeado por una cápsula fibrosa de tejido conectivo. Esta cápsula fibrosa va a formar ramas que van a ingresar por las trabéculas del vaso y por estas trabéculas van a venir lo que son las arterias, venas y los linfáticos. Las arterias mientras van avanzando al parénquima del vaso, van disminuyendo de su tamaño para formar lo que son las arterias centrales que vemos en esta parte de aquí. Entonces, estas arterias centrales van a venir a lo que es a la pulpa blanca y a la pulpa roja. La pulpa blanca va a estar formada en sí por lo que es la arteria central, folículos, los linfocitos B y una zona T que rodea a la arteria central. Vamos a tener una zona marginal en esta parte de aquí que va a estar en contacto con la pulpa blanca que va a estar formada por los senos venosos y los cordones venosos. Dependiendo de esta estructura vamos a tener dos circulaciones lo que es en el vaso, una circulación abierta y una circulación cerrada. En la circulación abierta vamos a tener que las arterias que van disminuyendo de su tamaño y se van formando, van disminuyendo y van formándose ya lo que son los capilares, ingresan a los cordones y drenan directamente en el cordón. Entonces aquí no hay un contacto con otros vasos, sino esto se llama una circulación abierta. Y al drenar aquí la sangre, pues los senos venosos tienen que absorber esta sangre hacia los senos venosos y vienen a las venas, a las trabéculas y desembocan en la vena esplénica. Esta circulación abierta representa el 90% del vaso y es la más lenta. En la circulación cerrada, las arteria central, igual disminuye su calibre, se forman los capilares, pero se unen directamente con los senos venosos. Entonces, la sangre pasa directamente del capilar con contacto con el seno venoso, al seno, a las venas y se drenan en la vena esplénica. Esta representa casi el 20% de la circulación del vaso y esta es la circulación más rápida que hay. Entonces, importante conocer esto, sobre todo cuando se utilizan medios de contraste y vamos a ver un realce heterogéneo en las fases arteriales, que ya vamos a ver posteriormente.
La irrigación arterial del vaso va a estar dado por la arteria esplénica y esta arteria esplénica en el 70% de los casos más o menos va a dar dos ramas principales, una superior como estamos viendo aquí y una inferior. Esta rama superior se va a dividir en otras estructuras más o menos en 4 a 6 ramas que van a ingresar por las trabéculas a los segmentos y al parénquima hepático, ¿no? Al parénquima esplénico, perdón. Entonces aquí estamos viendo la rama superior y la rama inferior. Igual aquí la rama superior y la rama inferior que van hacia el vaso. En el 20% de los casos tiende a haber otra rama media que va al vaso, entonces tenemos una superior, una rama media y una rama inferior que nacen de la arteria esplénica. En el 25% de los casos también hay una arteria polar superior y en el 50% de los casos hay una arteria polar inferior que nace de la esplénica y viene a la parte inferior del vaso. El vaso, generalmente los vasos arteriales superiores son de más alto calibre y los que dan más irrigación al vaso. Entonces, igual aquí estamos viendo la arteria esplénica, aquí la gastroduodenal, que también esta daba ramas al páncreas, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Los ligamentos, como habíamos comentado en el vaso, son muy importantes en este caso porque van a definir la posición del vaso en el cuadrante superior izquierdo. Entonces, aquí estamos viendo el ligamento gastroesplénico, que viene del estómago hacia el ilio esplénico más o menos, y este es el ligamento. Tenemos el ligamento espleno-renal, que igual ingresa por el ilio en esta zona de aquí. Tenemos acá el ligamento espleno-colónico, que se une el borde inferior con el colon, y el freno cólico. Cuando hay una alteración en estos ligamentos, nosotros vamos a tener un vaso aberrante. El vaso en la radiografía no podemos observarle, pero de acuerdo a la localización que está rodeado, está más o menos a su eje longitudinal a la altura de la 10ª costilla. Cuando tenemos algún traumatismo o una fractura a nivel de estas costillas, podemos también inferir que puede haber una lesión o contusión a nivel del vaso, pero realmente en la radiografía no podemos determinar su localización o no lo podemos ver. En la ecografía, el vaso lo vamos a ver como una estructura homogénea. Tiene una ecogenicidad igual o inferior al hígado. En las dimensiones del vaso en ecografía tenemos que es de 11 centímetros de longitud craneocaudal y 4 centímetros de anteroposterior, ¿no? Entonces aquí estamos viendo todo lo que es la estructura del vaso, el riñón izquierdo. Nosotros en la talla en el vaso vamos a ver que este tiene una densidad alrededor de 45 unidades Hansel y puede ser levemente hiperdenso en relación al parénquima hepático o puede ser isodenso. Este es una TAC coronal en donde estamos viendo el vaso craneocaudal y vemos el hilio esplénico en esta parte de aquí. Para determinar esplenomegalia, bueno, hay varios parámetros también que hablan de la parte cualitativa y cuantitativa, pero en este encontré que podemos sacar el índice esplénico en una TAC en donde nosotros podemos ver la distancia cráneo-caudal en un corte coronal multiplicada por la profundidad y por la anchura, en donde aquí vamos a tener que la D, en este caso de aquí, es el mayor diámetro del eje largo medido en el plano axial y la profundidad vamos a tener que es perpendicular a esta línea y vamos a sacar el índice esplénico. De acuerdo a algunas bibliografías, lo normal varía en el volumen entre 120 a 480 cc. Como les había comentado en la TAC, nosotros podemos ver al inicio de la fase arterial un patrón heterogéneo donde vemos el vaso con hipodensidades en esta zona de aquí. Pero esto es normal porque, como les había explicado, tenemos dos circulaciones, la abierta y la cerrada. Al ser la circulación abierta más lenta, se demora en captar contraste, entonces vemos hipodensidades. Pero ya pasada la fase arterial, vamos a los 70-90 segundos, en la fase venosa ya vemos un patrón homogéneo porque ya se llenaron los sinusoides de lo que es el contraste. Pero si nosotros vemos que en una fase venosa, ya pasado el tiempo, persiste este patrón heterogéneo con hipodensidades, pues esto ya tiene que hacernos pensar en alguna patología. Esto ya no es normal porque ya está en fase venosa. En la resonancia magnética nosotros vamos a ver el vaso en T1, vamos a ver hipointenso y en la fase T2 vamos a ver hiperintenso. En esta relación podemos igual compararlo con lo que es la parte del parénquima del hígado.
Tenemos las variantes anatómicas del vaso, que vamos a hacer los vasos accesorios, esplénulos o los esplenúnculos en el 30% de los casos. Estos vasos se dan porque hay una alteración en la migración de los remanentes del vaso que nosotros vimos que se formaban y iban al cuadrante superior izquierdo. Entonces, no se fusionan completamente estos remanentes y pueden quedar en lo que es en la parte alrededor de los órganos que están en relación con el vaso. Tienden a medir de 1 a 2.5 centímetros y suelen localizarse principalmente lo que es en el hilio esplénico, en la cola del páncreas, en los testículos, en lo que es en la parte renal, en el diafragma y a nivel gástrico. Estos vasos accesorios van a tener una densidad similar al vaso. Y generalmente los vasos accesorios que son menos de 1 centímetro, en la TAC se los puede ver un poco más hipodensos, pero esto es más por un artefacto de volumen parcial, más no porque tengan una alteración. Si es que existiera alguna duda en relación con esto, podemos hacer una gammagrafía con matías dañados al calor, en donde estos vasos accesorios van a captar igual que el vaso normal. Generalmente esto es importante reconocer porque pueden ser los causantes de alguna recidiva, de alguna patología que esté por la cual se extirpó el vaso, que puede ser una púrpura, alguna autoinmune donde había destrucción de glóbulos rojos. Entonces puede ser que los pacientes recidiven posterior a ser esplenotomizados y es a causa de estos vasos accesorios que no se los identificó de manera oportuna. Aquí tenemos otros vasos accesorios que están aquí en relación al hilio esplénico. Tengo otro vaso y aquí tengo uno en la cola del páncreas. Si ustedes pueden ver, tiene una densidad similar al vaso. Sin embargo, este vaso accesorio puede confundirse con algún tumor en el páncreas. Pero como les dije, si tenemos dudas, podemos pedir una gammagrafía para ver la captación. El vaso bilobulado y la poliesplenia generalmente se ven separados, pero tienen la misma irrigación. Entonces aquí tenemos un lóbulo, otro lóbulo, y acá tiene otro lóbulo. Esta es una poliesplenia. También se da por alteración en la fusión de los remanentes esplénicos durante el desarrollo, más o menos a la 5ª semana de gestación. Entonces, aquí podemos ver que hay otro remanente es el vaso, y en esta parte de aquí, los vasos. La poliesplenia y la asplenia están relacionadas a síndromes de heterotaxia. Generalmente la asplenia tiende a estar relacionado al síndrome de heterotaxia derecha y la poliesplenia a heterotaxia o isomería izquierda. En esta tag nosotros estamos viendo que aquí donde deberíamos encontrar el vaso no está, pero estamos viendo estructuras a nivel del lado derecho, que esta es una poliesplenia, que estos son, es el vaso que está en esta parte de aquí, y también estamos viendo la ausencia de la vena cava en la parte derecha. Y en esta tag de acá vemos que no tenemos vaso. Esto es una asplenia porque debería estar en esta zona de aquí, en el cuadrante superior izquierdo, pero no lo localizamos. Y estos están relacionados con, como les comenté, con heterotaxia o isomerías del lado derecho. El vaso aberrante se da porque hay una alteración en los ligamentos que nosotros ya habíamos visto. Entonces el vaso tiende a tener una disposición, irse a la parte pélvica. En este caso de aquí nosotros deberíamos ver el vaso en esta zona de aquí, al lado de la cola del páncreas, pero no lo estamos viendo. Y vamos haciendo los cortes más caudales y vemos esta estructura de aquí con el hilio casi a la pared anterior, que es el vaso. Entonces esto es un vaso errante que se va hacia la parte pélvica. ¿Cuál es la mayor complicación que pueden dar estos vasos aberrantes? Es la torsión del hilio. Acá tenemos otro vaso aberrante, entonces nosotros vemos que debería estar en el cuadrante superior izquierdo, no está, pero vemos por la parte superior del estómago una estructura similar al vaso. El estómago está vacío, sin embargo, a este paciente cuando hacen llenar el estómago, el vaso tiende a desplazarse a su posición normal hacia el cuadrante superior izquierdo, en esta zona de aquí. Entonces, aquí hay un problema de laxitud de los ligamentos, tanto del gastroesplénico, del esplenorrenal, cólico esplénico y el diafragmático. Tenemos otra variante anatómica también que normal, que son las hendiduras esplénicas, que vemos en esta zona de aquí. Estas van a ser márgenes redondeadas y lisas, ¿no? No debemos confundirnos con laceraciones esplénicas porque tienden a atravesar todo el parénquima y estar asociado a otros signos de edema e inflamación. En cambio, estas son hendiduras
normales o variantes de lo que es el vaso. Otra variante anatómica que tenemos también es la fusión esplenogonadal, que es cuando el hígado se fusiona a lo que es al testículo izquierdo, sobre todo en los varones, a través de un cordón transperitoneal o retroperitoneal de tejido esplénico, que esta es la variante continua, o sea, está conectada, comunicada por este cordón. Y la variante discontinua es donde nosotros vamos a tener tejido de vaso dentro del testículo. En este caso aquí tiene una densidad homogénea y está fusionada con el testículo izquierdo. Tenemos otra variante también, perdón, que es el vaso retrorrenal, que no les pude encontrar una fotografía, pero el vaso tiende a irse hacia el polo inferior del riñón. Eso sería en todo a la exposición. Me comentan si tienen alguna duda, inquietud. A ver, ¿si me escuchan? Sí, doc. A ver, algunas acotaciones. El vaso, vamos, primero con el páncreas. El páncreas se evalúa de mejor manera en fases contrastadas, pero en fases contrastadas iniciales, es decir, donde el contraste está iniciando, está llegando en una fase arterial. Por eso, cuando queremos investigar lesiones pancreáticas, tenemos que hacerle una fase dedicada que se llama fase pancreática. ¿Ok? Esta fase pancreática nos permite ver si es que hay lesiones, si es que hay áreas de hipoperfusión, si es que hay áreas de necrosis, si es que hay áreas hematosas, pero en el caso de las pancreatitis. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importantísimo mencionar? Es importantísimo mencionar de que la glándula en sí eh, debe ser ricamente vascularizada. Era una de las cosas importantes que usted mencionó en el tema de vascularización y los componentes que lo perfunden, ¿sí? Entonces, métanse esto en la cabeza, es algo importante que ustedes deben ver que mejor se evalúa el páncreas en fases iniciales a la administración del material de contraste. En fases venosas, en fases de portales, en fases de equilibrio, la evaluación del páncreas cae mucho, es muy difícil de evaluar después y podemos comernos un diagnóstico tranquilamente. En cuanto al tema del vaso, en el tema del vaso ahí había que mencionar un componente importantísimo, que es el hecho de que el vaso en la etapa embriológica, antes de la rotación gastroesplénica, el vaso se forma de múltiples yemas. Estas yemas, que son las que luego tienden a fusionarse para formar el ligamento ilieno-renal, el espleno-renal. Entonces, estas yemas se fusionan y cuando normalmente se fusionan, dan el aspecto de un racimo de uvas al inicio, ¿no? Entonces, dan el aspecto de racimo de uvas y yo puedo tener un tronco único de irrigación o puedo tener múltiples troncos de irrigación. Cuando no llegan a fusionarse completamente, cuando llegan a fusionarse en la etapa embriológica, esto no ocurre al 100%, empezamos a ver las lobulaciones o empezamos a mirar los esplénulos. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando usted mencionó de que podemos tener un vaso accesorio dentro del páncreas, es por este motivo, ¿sí? Es porque la yema no se ha fusionado, no el remanente. El remanente es ya después de la vida, eh, después del periodo embriológico. Es la yema, la yemita, que no ha llegado a migrar hasta formar parte del parénquima. Otra cosa importante que hay que mencionar y es que cuando hablamos de las circulaciones, la circulación abierta, la circulación cerrada o la rapidez de flujo, eso influye en la forma de presentación del vaso. Una fase arterial es la que nos da un marcador y nos dice, a ver, este es un estudio contrastado, pero está en fase arterial, está en fase venosa. Es uno de los marcadores que nosotros utilizamos para determinar que el estudio que estamos leyendo, la tomografía o la resonancia magnética, están en una determinada fase. Es uno de los marcadores claves. Entonces, usted va, abre la tomografía y ve un páncreas atigrado. Entonces dice, estamos hablando de una fase arterial, cualquiera de sus variaciones, sea esta una fase arterial temprana, sea una fase arterial tardía, pero es una fase arterial, por esta diferencia de flujos y velocidades que se da, como usted muy bien lo explicó.
Ahora, si el páncreas, si el vaso, perdón, es homogéneo, si se presenta homogéneo, nosotros ya estamos en una fase más avanzada, ¿sí? Es una fase venosa, una fase portal en la cual ya el equilibrio de las velocidades y de las circulaciones nos permite visualizar de manera homogénea el vaso. Esto es importante acotar porque cuando ustedes van a tener contacto con las tomografías o con las resonancias magnéticas, ustedes tienen que tratar de determinar primero si es simple, contrastado. Si es contrastado, es una fase temprana, es una fase tardía. Entonces son de los marcadores, de las pautas claves que a usted le permite hacer la diferenciación. ¿Ok? Bueno, básicamente eso era lo que yo necesitaba acotar de la exposición. No sé si tienen alguna inquietud. De lo que yo estaba revisando en la ecografía hablaba sobre la lipomatosis pancreática también o esteatosis pancreática, que podía confundirse con un páncreas normal de acuerdo a la edad por la infiltración grasa. ¿Cómo podemos hacer una diferencia? Porque estaba buscando y no relativamente, pues no podía entender cómo diferencia de una estatosis de un páncreas normal que tiene infiltración grasa normal por la edad. Bueno, este tipo de diferenciaciones en nuestro medio es bastante complejo, ¿no? Dependerá mucho, no solo de la edad, del grado de infiltración, depende también a veces de la patología subyacente. En algunos diabéticos incluso también nosotros vamos a ver un páncreas atófico que tiene ya infiltrado graso y no necesariamente denota una patología adicional. Ahora, ¿cuáles son los mejores métodos para determinar grasa? Los mejores métodos son los de resonancia magnética. Hay una secuencia de resonancia magnética donde usted hace una inversión, se llama fase fuera de fase, que permite determinar la cantidad de grasa que tiene un órgano a manera de cualitativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fase usted obtiene la imagen, va al fuera de fase con el chemical shift y entonces usted empieza a ver la grasa microscópica, la grasa que está depositada en los órganos y le permite a usted hacer una estimación. Es una de las formas. Ahora, en realidad, hacer diagnóstico de una lipomatosis, un infiltrado graso, en nuestro medio no tiene mucho sentido. Para eso, más bien utilizamos. Disculpe que le corte un ratito, no sé si es que tienen el mismo problema, pero se escucha el audífono como un poco entrecortado y no se le entiende muy bien. A ver, ¿me escuchan? Sí se Sí, pero escucha. se escucha como interferencia, medio raro. Sí. ¿Ves? Entonces me pasé hablando y nadie me paró bola. Recién se puso O así. sea, ahorita nomás de unos Antes sí 20. se Fue escuchaba, Doc. hace un minuto, Doc, que empezó así. Pues veamos ahí, ¿te escucha mejor? Ahí sí, Doc. Qué barbaridad. Entonces yo hablando solito y nadie me dice que no se escucha bien. No solo fue un minuto, Doc, fue el último tramo. De ahí todo bien. A ver, entonces les decía que los mejores métodos para determinar grasa en general son estos del chemical shift, de la resonancia magnética, que nos permite hacer estimaciones de grasa, más que hacerlo cuantitativo, es decir, agarrar un rollo y medir, nos ayuda a hacerlo de manera cualitativa, ¿sí? Entonces, cuando hay esta inversión, este cambio de fase y fuera de fase en el chemical shift, donde podemos ver la grasa microscópica, pues entonces podríamos estimar este tema de lipomatosis. Pero como les digo, no es un diagnóstico que utilizamos todos los días, es un diagnóstico que, wow, el médico lo piensa y ya es una lipomatosis. Es un poquito más complicado de llegar. Más o menos como las pancreatitis autoinmunes, donde uno puede sospecharlo, pero necesita hacer primero pruebas de laboratorio o tener una imagen característica en forma de salchicha, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo verán cuando vean patología. Sin embargo, hay cosas que en el páncreas quedan todavía ambiguas. Parece que lo que más nos interesa determinar en el páncreas es si hay o no hay pancreatitis aguda o crónica y el tema de el déficit por insulina, las diabetes, etcétera. ¿Ok? Ahí sí se escuchó. Sí, Doc. Listo. ¿Tenemos alguna otra inquietud? ¿No?
Sí, Doc, en el caso de que nosotros tengamos ya en la fase venosa igual el patrón heterogéneo del vaso, ¿de qué otro parámetro podemos apoyarnos para decir que es fase venosa? Bueno, eso ya vimos en el hígado, ¿no? Si yo tengo alteración de la homogenización en fase venosa del vaso, ya tenemos que empezar a pensar en alguna patología de tipo infiltrativa, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. Cuando hablamos de hígado, no sé si ustedes se acuerdan, hablamos de algunos patrones que ustedes veían en el hígado para determinar si es que es una fase venosa o una fase arterial. ¿Sí? Les invito a revisar ese tema. ¿Ok? Sí, Doc. ¿Alguien más? Para no dejarlo en el aire, básicamente haga una revisión de el comportamiento de los vasos suprahepáticos, el comportamiento de la vena porta y el comportamiento de la arteria hepática. Son esas tres cosas que usted tiene que ir a buscar. Solo para no dejarle con la inquietud o dejarle la duda abierta, porque es importantísimo que ustedes lo sepan, y esto ya vimos en la clase que revisamos hígado. Entonces, vayan a echarle un ojito. Estos marcadores, no solo es el bazo, ¿sí? También son los vasos suprahepáticos, también es el comportamiento del parénquima hepático y el comportamiento de la arteria hepática, vena porta, supra, vaso y vasos, ¿ok? Ok, Doc, gracias. Chévere. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Loco. Yo estoy picado a la garganta por ti, ¿ves? Ayer yo te dije que no te me acerques mucho. No, mentira. A ver, el tema es el siguiente. Ustedes van a encontrar literatura y a veces de por sí, para manera de supervivencia, uno cuando empieza esta carrera, trata de a todo ponerle una medida. Y tal vez es un error que nosotros cometemos. El hecho de tratar de medir, de decir que el ojo mide 10, que el vaso mide 12, que el páncreas mide 3, a veces es muy, muy complicado. Tomen en consideración que la literatura que nosotros utilizamos, mucha de ella viene de los gringos. Y los gringos no es que sean unos chaparritos como nosotros, ¿no? Los gringos son altotes, son enormes, son gordos, son corpulentos. Entonces, en ese contexto, ajustar a nuestra realidad es complicado. Y ahí es donde, por ejemplo, se abren muchos temas como para investigación de lo que se considera normal dentro de nuestra población. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, no tienen valores normales del riñón en el ecuatoriano, no tienen valores del hígado en el ecuatoriano, no. Tratamos de estimar y a veces muchas de estas estimaciones nos cuestan mucho trabajo. Por ejemplo, que como expuso la doctora que decía que el cuerpito, la cabecita, la colita tienen que estar dentro de ciertos rangos porque si no es sospechoso y se van a tropezar con la realidad y ustedes van a llegar y van a decir, bueno, este páncreas está un poquito grande, pero ¿y será normal o anormal? Y mucho depende de la clínica. Mucho depende de que si el paciente tiene enzimas pancreáticas normales y no se ha movido, no pasa nada, probablemente es una variante. ¿Sí? Entonces hay que tomar en consideración eso. Ahora, en general y para tratar de aproximar a las medidas que nos da la literatura, ustedes tienen que considerar la relación peso-talla, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga un vaso de 11 centímetros en una persona que mide 1,50 m. Eso significaría que está agrandado, ¿sí o no? Ahora, si yo tengo una persona altota con un vaso de 3 o 4 centímetros, tal vez está muy enano, ¿no les parece? Entonces, ajustarnos a una medida es súper complicado. Incluso la doctora cuando expuso lo del tema del índice, claro, nos puede ayudar a orientarnos o a tratar de acercarnos, pero en realidad es súper complejo. Ahora, cuando nosotros hablamos del linfoma de vaso,
a veces pasa por desapercibido. Es un tejido linfoide que tiene en realidad un crecimiento anormal, pero está dentro del vaso, y dentro del vaso la diferenciación de este tejido linfoide de crecimiento anormal es re complicado. Ustedes pueden tener un vaso normal, de tamaño normal, de tamaño dentro de los rangos de entre 11 y 12. Generalmente utilizamos el valor de 12 para nuestra población. Pintarse normal, comportarse normal, pero con laboratorio ustedes tienen alteración de líneas hemáticas. Entonces, sí es complicado. ¿Ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Johncito, basarnos o cerrarnos en un criterio es súper complicado. Generalmente, para tratar de orientarnos, utilizamos el valor de 12 centímetros como punto de corte. Valores mayores a 12 centímetros, consideramos de que hay un incremento en el tamaño del vaso, ¿sí? Valores menores a 4 centímetros, consideramos de que hay una disminución del tamaño del vaso. Pero insisto, esto no es una camisa de fuerza, no es la totalidad de todos los pacientes y hay que manejarlo con todos los criterios posibles. Por eso les decía, no tiene que ser como Sherlock Holmes, va uniendo pista, 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 pista y llega a establecer o acercar o al menos tratar de aproximar un diagnóstico. ¿Ok? No nos encerramos y nos damos látigo de que, es que tiene que medir 11 centímetros o 12 centímetros si no está mal el paciente. Hay que tener mucho cuidado. Esto es una interpretación en lectura generalizada. Ahora, si ustedes tienen un paciente pequeñito que tiene una hepatopatía, está haciendo hipertensión portal y ese vaso llega a medir 12.5 y siendo persona pequeña, ustedes se van a dar cuenta de que ese vaso ya es anormal, ya está compensando la hepatopatía, ya está compensando la hipertensión portal, ¿ok? Perdón, ¿ok? Entonces, hay que tener en ese aspecto mucho cuidado. ¿Estamos? Johncito. Listo, amigo. Bueno, ¿alguna otra novedad? ¿Pendientes? ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, entonces nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Qué tema nos toca? No está la doctora Elisa aquí. Doc, me parece que falta el tema de riñones. Ok. Bueno, muy bien. Antes de empezar riñones, está la doctora Veloz, creo que expuso hígado. Sí, Doc. Ahí, ¿usted es doctora Veloz? Sí. Perdón, es que solo sale Jimena Tatiana nada más. Entonces usted antes de empezar la siguiente clase nos va a dar la revisión de las fases del hígado, Yep. venosa, portal y todo eso, un recorderis, un minuto nada más, una diapositiva para cerrar el tema que queda la inquietud de los compañeros, ¿ok? Ya, Doc. Chévere. ¿Alguna otra cosita? ¿No? Bueno, que tengan un excelente fin de semana, doctores. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, Hasta Doc. luego, Doc. Gracias. Gracias. Gracias, Bye, bye. hasta luego.